Vamos a analizar en este esquema donde se observan dos vectores. Vamos a efectuar la descomposición de los mismos. Los vectores pueden tanto componerse, encontrar la componente o el vector neto, o pueden descomponerse. Nosotros, si hacemos una proyección acá, encontramos una componente del vector fuerza 2 que es horizontal hacia la derecha, y si proyectamos acá encontramos otra componente que está ubicada en el eje Y, que es vertical hacia arriba, sería F2 en Y y F2 en X. ¿Qué sucede? Que es como que si no tuviera más F2 y trabajo con esta componente y con esta componente. ¿Por qué y para qué? Porque es adecuado trabajar con un sistema de ejes perpendiculares, como se observa, eje Y, eje X, de manera tal que todas las fuerzas con sus componentes correspondientes quedan perpendiculares entre sí. Entonces es la manera más fácil de analizar el sistema. Proyectamos acá, trazamos la componente de F1 en X, proyectamos y tenemos la componente de F1 en Y. Ahora sucede que nosotros podemos tener el ángulo de 60 grados, por ejemplo, acá con respecto al horizontal, sentido antihorario, y podemos tener acá sentido horario algo como 40 grados. ¿Cómo calculamos la componente en el eje de las X? Este cateto es adyacente al ángulo, por lo tanto va vinculado con la función coseno. Coseno de 60 grados es igual a cateto adyacente, que para nosotros el adyacente es F2 en X, sobre la hipotenusa, que es F2 sobre F2. Entonces F2 en X, que es la componente de F2 pasa multiplicando, nos queda F2 por el coseno de 60 grados. F2 tiene un módulo de 150 newton, quiere decir que la componente de la fuerza 2 en el eje X va a ser 150 newton por el coseno de 60 grados. Y de acá, sencillamente con la calculadora, saco un número correspondiente expresado en newton. ¿Qué sucede con F2 en Y? A F2 en Y, real o imaginariamente, la trasladamos para este lado y nos queda como cateto opuesto a 60 grados. Entonces va vinculado con la función seno. Seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es F2 en Y, sobre la hipotenusa F2. Entonces la componente de F2 en el eje Y va a ser igual, pasa multiplicando, a F2 por el seno de 60 grados. Entonces F2 en Y va a ser igual a 150 newton, que es el módulo de F2, por el seno de 60 grados. Calculadora en mano, muy sencilla la operación, sacamos un número expresado en newton. Y ahí ya tenemos el valor de la componente F2 de la fuerza 2 en el eje Y, y acá ya tenemos la componente de la fuerza F2 en el eje X. Si venimos y analizamos para esta otra componente, para esa otra fuerza, nos queda que tenemos las proyecciones que ya hicimos. F1 en Y podemos trasladarla para este lado, F1 en Y. Entonces ahora venimos y planteamos
F1 en X es adyacente o está pegado al ángulo de 40 grados, así que coseno de 40 grados es igual a F1 en X sobre F1, o sea, adyacente sobre hipotenusa, que es F1, la hipotenusa físicamente. Entonces la componente en X de la fuerza 1 va a ser F1 que pasa multiplicando por el coseno de 40 grados. La componente 1 en el eje X va a ser igual a F1, que es 100 newton el módulo por coseno de 40 grados. Como la calculadora, vamos a sacar un número expresado en newton. Y ahí ya tenemos el valor de la componente de F1 en el eje de las X. Para el eje de las Y, como trasladamos esta componente para este lado, quedó como cateto opuesto a este triángulo rectángulo. Hoy trabajamos con este, ahora estamos con este otro. El opuesto va con la función seno. Seno de 40 grados es cateto opuesto, que físicamente es F1 en Y, sobre el adyacente, que es F1. F1 pasa multiplicando, por lo cual F1 por el seno de 40 grados es igual a F1Y. Por lo cual la componente 1 en el eje Y es F1, que tiene un módulo de 100 newton, por seno de 40 grados. Tomo una calculadora, planteo 100 por seno de 40 grados igual, de ahí van a sacar un número expresado en newton, y esa es la componente de la fuerza 1 en el eje Y. Entonces después, si uno despeja un poco este esquema, lo que queda trazado es F2 en X, F1 en X, F2 en Y y F1 en Y. Después estas dos son de módulos, son de sentidos opuestos, se restan los módulos, y estos son de sentidos iguales, se suman los módulos. Y de esa es la forma que queda más fácil y viable para trabajar con los ejercicios, es descomponiendo dichos vectores.